De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre maravilloso Dios, tan bueno eres tú, mi Dios. Que cada día, Señor, nos hables, Señor. Que cada día, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llena, Señor, de convicción, de seguridad, Señor. De que nosotros hemos dejado los viejos, Señor. Y ahora, Señor, son hechas todas las cosas nuevas, Señor, en tu Espíritu, Señor. En obediencia, Señor, te damos gracias, Señor, porque rompiste, Señor, toda esclavitud, toda oscuridad, Señor, y nos trajiste, Señor, a la luz. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, en esta hora, Señor. Utilízame, Señor, como esa herramienta, Señor, que pueda hablar sobre tu palabra, mi Dios. Que sea yo, Señor, ese obrero, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, toque mi corazón, toque el corazón de cada uno de nosotros. Prepara nuestros corazones, nuestro oído, Señor, para que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores a tu palabra, Dios, para poder cambiar, Señor, lo sobrenatural. En el nombre de Jesús. Tomen asiento, amados hermanos. Vamos a hablar de un cambio y una transformación en la palabra de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Este texto nos hace ver claramente que nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad?, en nuestro corazón, recibir como nuestro único Señor y Salvador, ¿verdad?, tiene que haber un cambio, tanto interior, tanto como exterior, ¿verdad? Un cambio, ¿verdad?, de motivación, un cambio, una transformación genuino. La palabra de Dios dice que nosotros, ¿verdad?, las cosas viejas pasaron, mas hoy son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros decimos cosas pasadas y cosas nuevas, es algo, un cambio de vida, un cambio, ¿verdad?, totalmente, una transformación, una restauración a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, que somos hechas nuevas, somos restaurados, ¿verdad?, con la convicción de que Cristo, ¿verdad?, vive en mí y vive en usted. La palabra de Dios tiene que ser restaurado. Cuando usted recibe a Cristo, es una vida cambiada, ¿verdad? Nosotros dejamos el mundo y hoy empezamos una nueva vida en Cristo Jesús, una vida restaurada, una vida, ¿verdad?, lleno, ¿verdad?, de esa transformación, una vida lleno, ¿verdad?, de seguridad que ya somos hijos de Dios. Es una restauración, un cambio. No solamente vamos a cambiar lo exterior. Hay personas que estamos en la iglesia y pensamos que el cambio viene de lo exterior, pero no es así, amados hermanos. La palabra de Dios viene de lo interior y a lo exterior. El corazón, de adentro del corazón y hacia afuera del corazón. Tenemos que impactar que nosotros, ¿verdad?, como cristianos, como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, tenemos, ¿verdad?, la seguridad, ¿verdad?, que usted recibió a Cristo Jesús, usted pasa a ser, ¿verdad?, hijo de Dios. Una vida transformada. Ya no vivimos en el mundo, sino vivimos en las manos de Dios. Es una vida de transformación. Y muchas veces tenemos que entender que nosotros como cristianos tenemos que reflejar, dar el testimonio de Jesús, porque Jesucristo sigue transformando nuestra vida. El Espíritu de Dios sigue obrando en la vida de usted y la vida mía. ¿Cuánto dicen amén por esos cambios que Dios nos da? Las cosas viejas pasaron en este momento, ¿verdad? Todas las cosas anteriores en el mundo, ¿verdad? Ahora vemos, ¿verdad? Porque estamos en Cristo Jesús, ahora vemos, ¿verdad?, la maldad. Y antes usted no podía ver la maldad, ¿verdad? A causa del pecado nosotros no podíamos ver la maldad, porque vivíamos en el pecado. No había un cambio. Mas cuando Cristo vino a tu corazón, hubo un cambio de vida. Usted hoy en día usted puede ver el pecado. Puede ver algo que no le agrada, lo que el mundo hace no le agrada a su corazón. No le agrada el espíritu que mora en usted, no le agrada, porque ya no vives en el mundo. Es una vida restaurada, una vida transformada, una vida de cambio, una vida, ¿verdad?, que nosotros nos relacionamos con Dios. Por eso es la palabra de Juan capítulo 2, 1 y 12 dice: mas a todos los que recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que ya son transformados, los que ya dejaron las cosas viejas, pasaron, mas hoy son hechas nuevas, más a todos los que recibieron y los que creen, pasan a ser hechos hijos de Dios, derecho de ser hijo de Dios, potestad. Ya no eres del mundo. Si usted es hijo de Dios, usted tiene que agradarle al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros pensamos, nos equivocamos de venir a la iglesia y nos pensamos, ¿verdad?, que por venir a la iglesia ya tenemos la salvación. No es así. A veces nosotros vivimos en la iglesia, pero participamos o hacemos cosas que el mundo hace. Entonces no hay una transformación, no hay un cristianismo de cambio, de transformación, un cambio restaurado. Y para lo que Dios quiere es que nosotros seamos restaurados, para que demos testimonio de Jesús, para que usted siga caminando, hablando de Jesús, para que usted no siga contaminando en el mundo. Porque la persona que, aunque estemos en la iglesia sentados y no hemos sido cambiados y transformados, nosotros vamos a ser contaminados sobre el pecado. Y vamos hablando del pecado, lo que el mundo quiere, lo que el amigo quiere que hablemos. Y no nos damos cuenta cuando nos relacionamos en el pecado. Entonces cuando pasa es que nosotros no hemos sido restaurados, no hemos sido hijos de Dios, aunque nosotros podemos estar, yo soy hijo de Dios, aunque nosotros decimos, yo soy hijo de Dios, pero no ha sido restaurado, nuestra vida sigue siendo el mismo. Y nosotros tenemos que hablar de Cristo, tener un buen carácter, hablar del amor de Dios, de todo lo que nosotros tenemos que hablar de Cristo, más a todo lo que recibieron y los que creen. Eso nosotros tenemos que vivir creyendo en Jesucristo, hablando de Jesucristo, y así nos da potestad, derecho de decirle a Dios, de hablar con Dios, nos relacionamos con Dios. Y lo único que nos motiva es Dios. Pero si nosotros como cristianos no escudriñamos la palabra, no oramos, no buscamos de Dios, no hay una relación con Dios, no hay un derecho que nosotros podemos pedir a Dios, no hay un derecho. ¿Por qué? Porque participamos en el pecado. Aunque nosotros decimos que yo oro a Dios, sí, Dios, me puedes orar, pero si tú no estás relacionado con Dios, la pregunta es que Dios nos escuche. ¿Por qué? No hay un cambio. Y cuando nosotros estamos aquí, Señor, inclina tu oído, escúchanos. Porque tenemos la seguridad, potestad de que nosotros somos hijos de Dios. Es donde va a fluir la oración, porque nosotros somos una vida restaurada, una vida cambiada para Cristo. Amén, hermanos. Es una vida restaurada en el nombre del Señor. A su nombre. Bueno, es Dios, ¿verdad?, que nos hace ver, ¿verdad?, cuando estamos fallando. Cuando estamos fallando y nos hace ver a través de su palabra que realmente que nos demos cuenta que si nosotros somos cambiados o no estamos cambiando. Porque si nosotros decimos que hemos cambiado y vivimos una vida vieja, aunque estemos en la iglesia, porque nosotros decimos recibí a Cristo, pero sigo haciendo las cosas viejas. Y recuerde que Dios es enemigo del pecado, enemigo del mundo. Nosotros no podemos relacionar, no podemos hacer ese cambio. No podemos decir ya soy restaurado porque voy a participar en las cosas del mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia, un cambio interior espiritual, un cambio exterior, así como por dentro como afuera. No, muchas veces nos confundimos de que nosotros tenemos que venir a la iglesia bien vestidos. Y muchas veces decimos, es que vamos a un lugar santo todos y llegamos a un lugar santo, la santidad viene a través de tu corazón. De ese cambio que Dios está diciendo, y quiero ver el cambio, porque el cambio viene de adentro hacia afuera. Cuando tú sientes que Dios ha cambiado tu corazón, también va a cambiar tu forma de vestir. Porque el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a enseñar de ese cambio. No es una regla de hombres, es la obediencia del Espíritu Santo.
Dios nos va a dar esa obediencia para que nosotros obedezcamos, pues somos hijos y el Padre tiene que obedecer a Él. Usted como padre, usted tiene que dar orden a su hijo y su hijo le va a obedecer. Y si no obedece, no ha sido hijo. Y así nosotros también tenemos que obedecer a nuestro Padre porque somos hijos. Un cambio de posición que tenemos que tener. Nosotros estábamos en las tinieblas, pero Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses, capítulo 2, 1 y 12 y 13 versículos. Colosenses 1, versículo 12 y 13. Nosotros hemos recibido un cambio de posición, ya no estamos en el reino de las tinieblas, sino fuimos trasladados al reino. Ya usted no vive en las tinieblas, nosotros ya vivimos en el reino de Dios. Tiene que ver ese cambio. Ese cambio, ya no vivo yo más en el pecado, más vivo para el reino de Dios. Dice la palabra de Dios, Colosenses 1, 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estábamos, amados hermanos? En la potestad de las tinieblas. Pero le damos gracias porque Dios, ¿verdad?, nos trasladó a su reino. Es un cambio que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Dejar la oscuridad, dejar el pecado. Nos estamos trasladando, nos estamos mirando dónde vamos a estar. Si en esta tarde estaba confundido, pero esta tarde es el Señor. Ya no vives en el pecado. Yo te saqué del pecado. Nosotros, nuestra naturaleza humana, a veces nos dejamos de caer. Dejamos que el Espíritu Santo se entristezca. Pero nosotros tenemos que entender que Dios ha hecho nacer un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo joven. Cuando uno recibe, ha hecho nacer un nuevo, un pacto nuevo. Por eso la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo nuevo. Una familia que le entrega a Dios su vida, su familia, todo comienza nuevo. Todo es nuevo. Nuevo cambio. Ya no le agrada lo que voy a ver el mundo. Un nuevo cambio. Las cosas viejas pasaron, pero más. Todas son hechas nuevas para ser creídas. Por eso nosotros tenemos que presentar el testimonio de Jesús. Si estamos en la iglesia, es que nosotros hemos tenido una transformación, un cambio radical en nuestra vida, una nueva etapa, una nueva seguridad en tu vida que usted es hijo de Dios, que todos son hechas nuevas. Estuvimos hablando el viernes en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios, ahora pues que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la palabra está diciendo, ninguna. Cuando estamos en Cristo no hay nadie que nos condene porque estamos en Cristo Jesús. Pero si no estamos en Cristo Jesús, estamos condenados, lejos de Dios. No hay cambio, no hay una restauración, no hay nada, porque nosotros somos participantes de la carne, de las obras de
nosotros somos nuevas criaturas. No hay ninguna condenación. Cuando nosotros recibimos a Cristo, empieza una nueva vida en Cristo Jesús. Ya nosotros tenemos que marchar hacia adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, no importa la circunstancia que vivamos, pero nosotros tenemos que ser transformados por fe. Que Dios está obrando en nuestra vida por fe. Cambio de vida, cambio de familia, cambio en donde yo quiera, donde quiera que yo vaya, tiene que haber un cambio, una transformación. Hablar de Cristo. Sabe que muchas veces hemos perdido el amor de Cristo. Cuando uno empieza en los caminos de Dios, se enamora de Cristo, quiere hablar de Cristo, pero hoy en día ya no es. Se ha perdido su nuevo amor. Pero esta tarde, amados hermanos, hay que levantarnos y decir, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Ya no vamos a participar más los deseos de la carne. El problema, la lucha, no es con Dios, no es con el diablo. El problema, la lucha es con uno mismo. Su carne, su debilidad. Y el diablo no está esperando cuando tú peques, cuando te falles. Él está esperando nomás para devorarte, para destruir por completo tu vida. Y Dios está esperando para darte una nueva vida, una nueva oportunidad de vida, de gozo, de paz. Por eso dice que todas son hechas nuevas. Y ahora a lo mejor lo podrás entender, los jóvenes que no pueden entender porque están viviendo una nueva generación, como muchos dicen. Pero al final tú te vas a dar cuenta, al final de tu vida, cómo tú vas a vivir. Tú decides vivir en las tinieblas o en la luz. Hoy no pueden mirar de que ahí va a haber circunstancias en tu vida porque uno siente que tiene fuerza. Pero no viene tu cambio sobre la fuerza, sino viene a través del Espíritu Santo. Por eso dice, ninguna condenación hay. Es claramente la palabra de Dios en Romanos nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay una condenación. Y quiero que se lo lleven de esto en su casa, en su corazón y en su mente. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Así como dice, todo lo que recibieron de los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Ninguna condenación, sino conforme al Espíritu. Todos los cambios el Señor ha hecho en nuestra vida. Todos estos cambios que hemos vivido es que Dios ha hecho en nuestra vida. No es que usted haya hecho el cambio con sus propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo ha hecho este cambio en nuestra vida. Porque creemos en Jesús. Porque decidimos hacer nueva vida en Cristo Jesús. Esos cambios vienen a través del Espíritu Santo. Tomar buenas decisiones es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos buenas decisiones en nuestro caminar, las cosas nuevas, buenas decisiones, pero nosotros tenemos que vivir una vida transformada, una vida cambiada. Nosotros tenemos que decidir cambiar nuestro camino. Usted y yo tenemos que decidir cómo caminar el camino de Dios o cómo no caminar el camino de Dios. Dice la palabra en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. La palabra es tan clara, la palabra de Dios es algo que nos motiva, porque nosotros estamos empezando un nuevo cambio. Usted empieza un nuevo cambio, una nueva transformación, una nueva vida restaurada en Cristo Jesús. Pero dice la palabra de Dios, por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré, dice la palabra de Dios. Si tú te conviertes en Cristo Jesús, una vida nueva, Dios se va a restaurar todo. Pero si nosotros nos convertimos, si nosotros cambiamos nuestra vida.
y delante de mí estarás, dice su palabra, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértese a ellos, a ti, y tú no te conviertas a ellos. No te conviertas al pecado o al mundo que quiere que tú hagas lo mismo que ellos. No te conviertas a ellos. Usted convierta para Cristo. No, usted va a decir, ustedes ganan un alma, usted va a empezar a ver ese cambio. Esa vida que estaba en el mundo, vas a ver una restauración. Nosotros tenemos que dar testimonio, porque nosotros tenemos que enseñar que Dios ha transformado nuestra vida a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obra en nuestra vida. El Espíritu Santo tiene poder. Por eso dice, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser restaurados? Dios sigue obrando, el Espíritu Santo sigue obrando en nuestra vida. Tenemos que decidir permanecer en los caminos de Dios. Tenemos que decidir tener la convicción, la seguridad, buena decisión en nuestra vida, permanecer en Cristo Jesús. Hay muchas veces cristianos que están en la iglesia pero no permanecen en Cristo Jesús. No permanecen, andan para acá y para allá, no son transformados, no son hijos. Por eso andan para allá y para acá, como los cabritos andan para allá, hacen su voluntad. No son ovejas. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 4. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Cuando usted permanece en Cristo Jesús, usted va a ver los cambios de tu vida, la transformación en tu vida. Porque dice que si nosotros permanecemos en Cristo, Él permanece en nosotros. Pero si nosotros permanecemos en Cristo, entonces estamos vagando. Porque no permanecemos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, Juan 15, 4. Permanecer en mí y yo en vosotros, como los pámpanos no pueden llevar fruto por sí mismos. Si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros no permanecéis en mí. No, si no permanecemos en Cristo, no hay un cambio en nuestra vida. No es por nuestra forma de vestir, debemos decir, no, ya voy a la iglesia y permanece en Cristo, y ya estoy ahí. Pero nosotros tenemos que permanecer en Cristo, dar buenos frutos, llevar buenos frutos, un cambio de vida, un cambio de vida. Cuando usted se va y se corta, se va y se hace un cambio de físico, muchas personas se van a dar cuenta, oh, se cortó el pelo, se pintó el pelo, se ve bien. Ya tenemos que dar nosotros el testimonio de Jesucristo. Que la gente mire el testimonio de Jesús, como Dios ha cambiado tu vida, como son cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Deja lo viejo ya. Ya lo viejo ya no te sirve. Ya lo viejo en lugar que te haga algo bueno, te va a hacer algo malo. Cambiemos de vida. Cambiemos nuestra vida para Cristo. Tenemos que decidir desarrollar nuestra relación con Cristo Jesús para que no haya cambio efectivo en nuestra vida. Decidir o desarrollar una relación con Cristo Jesús. Podemos conocer más a Dios, nos relacionamos más a Dios. ¿Cómo puedo yo relacionarme con Dios? A través de la oración. Escudriñando la palabra de Dios. Yo no puedo decir yo conozco a Dios, o muchas veces decimos o encontramos personas en la calle y tal vez llegan a la iglesia en un tiempo y podemos platicar, yo conozco a Dios. Podemos escuchar varias personas cristianos y podemos encontrar y decir yo conozco a Dios.
a Dios porque no escudriñan su palabra. Si conocieran realmente verdadero a Dios, ellos hicieran la voluntad de Dios, un cambio, una transformación. El mundo no quiere cambiar. Entonces el mundo no quiere cambiar, quiere transformar su vida. Muchas personas podemos encontrar, varias personas que se alejaron de Dios y dejaron los caminos de Dios y hoy en día dicen yo conozco a Dios, es mentira. Se vanaglorian de conocer a Dios, conocen a Dios a su manera, a los que les conviene, porque dice Dios es amor, Dios ama todo. Claro que Dios vino a amar el pecado, vino a aborrecer el pecado, pero no es amigo del pecado. Dios vino a cambiar nuestra vida. Dios vino a cambiar nuestra vida. Nosotros tenemos que desarrollar una nueva amistad con Dios, una buena relación con Dios. Pero si ahora usted dice yo me he dejado de Dios, usted puede reconocer hoy y decir Señor, he pecado. He hecho cosas que no te agradan, Señor, reconozco, Señor. Reconozco que soy un hombre y una mujer pecadora. O no he hecho cosas que te agradan. Yo estoy en la iglesia aquí sentado y escuchando tu palabra, Señor, pero no he hecho tu voluntad, he hecho mi voluntad mía. Creo como yo creo. Y no es así. Nosotros tenemos que creer la palabra de Dios, el Espíritu Santo, orando en nosotros. Nosotros tenemos que empezar, regresar al camino de Dios. Dios nos está esperando con los brazos abiertos si nos hemos equivocado, si nos hemos alejado de Dios, pero para Dios tú tienes una nueva oportunidad. Cuando tú reconozcas que tú eres un pecador, cuando tú reconozcas que tú le has fallado a Dios, Dios te está esperando con los brazos abiertos para enseñar una nueva vida, un cambio de vida. Tal vez en el mundo pensabas que te iba a ir bien, pero no, el mundo, lugar que te ayude, te está alejando de Dios. Dice la palabra de Dios en Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Bueno, volvamos a Cristo Jesús, a tener una buena relación para que nosotros tengamos paz en nuestro corazón, para que nos vaya bien. Siendo transformados porque conocemos su voluntad, porque aprendemos a obedecerlo, porque mientras más conocemos al Señor, más lo amamos. No podemos decir yo amo a Dios. No puedo decir yo amo a Dios si no busco su palabra. No me relaciono con Dios. ¿Cómo puedo yo decir conozco a Dios si no escudriño su palabra? ¿Cómo puedo decir que yo soy hijo si no obedezco? No podemos decir que tengo este cambio de vida. No podemos testificar de Jesús porque no hay un cambio, una transformación en nuestra vida. No podemos. Y a veces nosotros mismos creemos que Dios ha obrado en nuestra vida y es mentira. A veces nosotros tenemos una doble vida y Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada y Dios es claro. Y Dios no te va a condenar. Dios te está esperando a salvarte otra vez. Vuelve a los caminos de Dios. O vuélvete a buscar a Dios a través de tu oración. Transformar, vivir, obedecer a Dios. Agradarle a Dios. Tenemos que decidir obedecer su palabra. Tenemos que obedecer su palabra. Si nosotros somos hijos de Dios y Dios nos ha restaurado, y si Dios ha hecho un pacto contigo y tú dices que son cosas nuevas que estás haciendo, y es porque estamos obedeciendo a Dios.
Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz Señor tu voluntad. Cuando decimos haz tu voluntad es porque estamos diciendo, dime lo que tú quieras Señor, yo te voy a obedecer. Porque yo soy hijo tuyo. Yo voy a obedecer todo lo que tú me digas. ¿Ve dónde viene la transformación? Aquí hay 2 puntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tenemos que obedecer la palabra de Dios si nosotros somos hijos de Dios. Si nosotros somos restaurados, transformados. Estamos viendo un estudio. Para mí es importante, para muchos mejor a veces es sencillo el estudio. Pero ese estudio es importante. Porque ese estudio, cuando nosotros, como cristianos, como hijos de Dios o como discípulos, somos restaurados, Dios va a utilizar a los discípulos restaurados. Y muchas veces queremos servir a la iglesia, servir acá y allá, pero si no somos restaurados, Dios no te va a utilizar. Y lo que Dios quiere primero es restauración de nuestra vida. Restauración, transformación. No te transformes para ti, transforma para Cristo Jesús. Para Cristo Jesús, obedecer su palabra. Josué 24 dice la palabra de Dios, y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre, iglesia. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Tenemos que saber que obedecer la palabra de Dios trae bendición para nuestra vida. Cambio de restauración. Transformación para nuestra vida. Si nosotros no desobedecemos la palabra de Dios, trae consecuencia. Trae consecuencia. Porque aún conociendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, y no obedecemos. Cuando el padre corrige al hijo y no obedece, trae consecuencias. Así es Dios. Tenemos que decidir obedecer la palabra de Dios, aunque muchas veces nos cuesta, pero es la mejor decisión que podemos tomar, aunque nos diga todo lo contrario. Obedecer la palabra de Dios. Y es el momento que nosotros podemos decir: Señor, aquí estoy. Cuando nosotros decimos: Dios, soy nueva criatura. Desde hoy comienzo una vida nueva. Desde hoy comienzo a ver que tu Espíritu Santo restaure mi vida. Porque ya no me agradan las cosas viejas, ya me incomodan las cosas viejas pasadas, ya no me gustan. Porque Dios te quiere sacar de la oscuridad cada noche. Vidas cambiadas para Cristo Jesús. Para que nosotros, ¿verdad?, vengamos con acción de gracia a honrar, glorificar. Seamos la alabanza para su gloria. Para que escuche nuestra alabanza, nuestra adoración, porque somos hijos de Él. Dios es tan bueno, hermanos. Gloria a Dios y a su nombre, iglesia.
todo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? Es maravilloso la palabra de Dios. Pero también dice para los que creen en su nombre. O sea que no todos, ¿verdad? No todos, aunque estemos aquí llenos de la iglesia, aunque el mundo dice que todos somos hijos de Dios, pero no todos creen. Dice para los que creen. Para los que tienen la convicción. Son hechos hijos de Dios. Tienen derecho. Nosotros tenemos derecho. Pidamos lo que quieramos. Tenemos el privilegio que Dios nos escuche porque somos hijos de Dios. Pónganse de pie, amados. Dice el Señor, clama y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces.